no solamente es no solamente es la presidenta, es el Congreso, que son ambos una desgracia. Vamos a hablar de este tema con Carlos Neuhaus, presidente del Partido Popular Cristiano y también, como ustedes saben, empresario y una persona que ha trabajado muchísimo por nosotros en el tema de los panamericanos y el tema del COVID. Bienvenido, señor Neuhaus, a Exitosa. Karina, muchas gracias por la introducción y feliz de estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Justamente para este tema tan complejo, el mundo empresarial, el mundo de gestión y el mundo político se entrelazan para que nos pueda explicar cuál es su mirada ahora que vivimos momentos de convulsión, ¿no? Porque los transportistas y muchos gremios le están pidiendo al gobierno respuestas claras que no están dando en la lucha contra la delincuencia. Pero ellos le dicen, ¿sabes qué, gobierno? Yo voy a parar los días de APEC, los días que vienen los presidentes más poderosos, los días que estamos expuestos al mundo. Pero si vemos del otro lado, sabes que el gobierno tampoco les ha dado respuestas tan claras para que ellos no lleguen hasta estos excesos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, son dos cosas puntuales, ¿no? Uno es la inseguridad, no la sensación, sino la inseguridad que todos los peruanos a nivel nacional y sobre todo en Lima y algunas ciudades de la costa fundamentalmente estamos atravesando. Lima se ha vuelto una ciudad más violenta, ¿no? Y estamos viendo pues por televisión temas de sicariato, gente que es ejecutada, la palabra, ¿no? Fuera de la ley, ¿no? No existe la pena de muerte en el Perú. Entonces, en ese sentido, ahí hay un problema que se necesita enfrentar frontalmente y tratar de resolverlo. Y el tema pasa pues por una serie de acciones, pero sobre todo bastante inteligencia, ¿no? Y trabajo en equipo, donde se deben unir esfuerzos, fiscalía, policía, poder judicial, ¿no? Digamos, y también el gobierno central, ¿no? Con el Ministerio del Interior y la policía, digamos, dentro del Ministerio del Interior y tratando de enfrentar el problema de una manera, pues, eficiente, ¿no? Y sobre todo, como digo al inicio, con bastante inteligencia y resolviendo, ¿no? No hay... Vemos que aquí en nuestro país, pues, las cosas se demoran, las decisiones se van postergando. Caso de Petroperú, 5 o 6 semanas de directorio que los van pensando. O sea, lo que necesitamos urgente tomas de decisiones. Nos podemos equivocar por acción, pero no por omisión. Pero no está pasando esto y claramente los transportistas y los gremios que se van solidarizando y sumando a estas protestas lo están dejando ver. Y ahora va a haber una protesta de cara a la PEC y a los días más importantes. ¿Esto qué significa para una cumbre, un foro tan neurálgico como este? Mire, lo ideal es que no hayan protestas, ¿no? Pero si las hubieran, estas se tienen que manejar dentro de los cauces de la ley y el respeto mutuo y la no violencia, ¿no? Porque hay que respetar también, digamos, si uno tiene el derecho a protestar, pero una cosa, el derecho a protestar no significa el derecho a la violencia, ¿no? Y eso se tiene que distinguir de una manera clara, alto y fuerte.
¿no? Cuando han habido eventos en otros países, por ejemplo, las famosas COP, los temas ambientales o la reunión del grupo de los 20 en otros países, a veces vemos pues que en París, por ejemplo, hay gente que sale a protestar, se sienta en la pista, etcétera, pero si se maneja esto de una manera correcta, se puede, o sea, no es que no suceda en otros lados. El problema nuestro es la violencia, ¿no? Y eso es lo que se tiene que tratar de controlar, y con eso hay mucha inteligencia que se tiene que desarrollar. Y si vamos buscando soluciones, usted es un hombre de gestión. Nos demostró esto en los Panamericanos, nos demostró esto en el COVID. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora? Que en la respuesta a la primera pregunta nos decía, ¿no? Que no vemos que se esté haciendo algo claro para la lucha contra la violencia, que es difícil, pero que no estamos viendo por lo menos el camino, el derrotero, algo que nos haga decir, están haciendo algo, no estamos viendo esas ganas de asumir. ¿Qué se podría hacer desde el gobierno? Bueno, hay acciones de corto plazo que tienen que hacerse ahora porque viene la PEC, es tratar de identificar a la gente que quiere protestar por razones fundamentales y a la gente que quiere hacer violencia y que quiere tirar piedras, ¿no? Y quemar llantas, ese tipo de cosas. O sea, y para eso yo creo que la policía sabe bien quién es quién, ¿no? O sea, y yo quiero, digamos, paralizar, ya, por decir, y no salgo con mi vehículo, bueno, pero de ahí a que yo vaya a tirar piedras y a malograr la imagen del país, y que hablen de nosotros, pero no por cosas buenas, ese es otro tema, ¿no? Pero el derecho a la protesta está ahí. Ahora, hay temas de mediano y largo plazo que se tienen que hacer, ¿no? O sea, necesitamos más policías en la calle. Una opción es, por ejemplo, a todas aquellas personas que están retiradas de la policía, pero que todavía están jóvenes, o Fuerzas Armadas, que pasen a hacer labores de oficina, ¿no? Mientras se liberan a los muchachos que pueden salir a la calle y pueden actuar pues de manera preventiva para evitar digamos, desmanes, ¿no? Eso es una acción. Ahí podríamos aumentar sustancialmente el número de personas en las calles, ¿no? El otro tema es, tenemos un montón de vehículos de la policía que están parados, inutilizados. Vemos pues cerca de comisarías pues que en algunos casos hay 5 o 10 patrulleros estacionados llenos de polvo porque no se pueden mover. Eso, por ejemplo, son acciones rápidas que se pueden hacer. Un trabajo en conjunto entre Fiscalía, Poder Judicial y Policía para ir tratando de controlar estos desmanes y después ir resolviendo los problemas a la gente. La gente pues está harta del sicariato y otro de los problemas es que a muchos de los ladrones o delincuentes los agarran y los sueltan rápido. Entonces ya se ríen de la justicia. Cuando el delincuente sepa que lo agarran y se va a pasar una buena temporada detrás de las rejas, entonces ahí lo va a pensar 2 veces, ¿no? Estos salen, delinquen y a los pocos meses pues los sueltan en la calle, o sea, han tenido alojamiento gratis, comida gratis y ya después se vende volver a las andanzas, ¿no? Claro, entonces, pero usted me ha dicho que hay un trabajo en conjunto entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero parece que hay un enfrentamiento. Se debe hacer, pero pero hay enfrentamiento entre poderes. El Ministerio del Interior con el Ministerio Público parece que no se pueden ver. Faltan penales también. ¿A dónde más se puede meter a los presos? Que piensen, por favor, en el país. El país está por encima de todos nosotros. O sea,
déjense pues de arrancharse los pedazos de tela del saco, por decir, ¿no? Y pónganse de acuerdo en bien de nuestro país. O sea, hay gente que no le importa, más les importa su propio ser, ¿no? Que el bien común, ¿no? Y eso sí, y ahí la población tiene que ser responsable y señalar, mejor dicho, el periodismo también puede cumplir una función muy importante señalando a aquellos, pues, aquellos que no hacen su trabajo, sean en el lado que estén. Ujú. Y pensando en el país, ¿usted cree que este Perú de ahora soporta, aguanta el calvario de Dina Boluarte? Porque para muchos empresarios, para muchos gremios, para muchos emprendedores, Dina Boluarte no ha hecho nada, no hace nada. Perdón, no solamente no solamente es la presidenta, es el Congreso, que son ambos una desgracia. Lo Es que verdad. tienen que hacer, mira, si estamos en una disyuntiva, ¿no? Unos dicen, bueno, convoquemos que se vaque la señora y convoquemos elecciones, o sea, un gobierno transitorio por lo poco que queda, ¿no? Año y medio, 18 meses, un poquito más. ¿Quién lo encabeza? O ¿Quién lo encabezaría? ¿Perdón? ¿Quién lo encabezaría? ¿A quién Bueno, sacaría usted? le toca al presidente, le tocaría al presidente del Congreso, ¿no? En este momento. O sea, Pero así si usted tuviera que escoger al mejor candidato, ¿a quién escogería? Si estuviera en sus manos, no Salguana, porque está allí con la minería ilegal. Lamentablemente hay que buscar en el Congreso y no sabemos qué puede salir de ahí, ¿no? O sea, de repente votan, sabemos cómo piensa el Congreso y sabemos cómo es la suma de todos ellos, ¿no? Y yo no veo que podrían ellos ponerse de acuerdo en escoger a alguno de sus miembros que sea, pues, bastante razonable, con bastante sentido común y con una preparación que permita conducir a los peruanos hacia, digamos, un proceso electoral transparente y que no vuelva a sucedernos lo que nos sucedió pues en el 2021, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una disyuntiva bien complicada, ¿no? O sea, ya cerramos, nombramos a alguien que elige el Congreso. Esa es una lotería también. Es una lotería, ¿no? Porque como usted me dice, estamos en sus manos porque podrían escoger a alguien que no se me ocurre o podrían escoger a alias Momón, ¿no? Porque estamos llenos de robasueldos, niños y otras plagas. Así es. Hagamos un rating de aquellos que no tienen ninguna mancha, y bueno, probablemente, no sé, el 10% será, ¿no? Y bueno, y ese podrá armar un equipo ministerial para que nos conduzca hacia un proceso electoral limpio, ¿no? En el cual todos digamos, qué bien, o sea, yo no, o sea, no tengo la respuesta, digamos, blanco o negro. O sea, lo que sí señalo es que las opciones que tenemos, dos son buenas, ¿no? Una es que haga un acto de contrición y propósito de enmienda, tanto el Congreso como la presidenta, y digan, bueno, vamos a llevar el Perú a buen destino, vamos a entregar esto, a hacer un proceso electoral limpio y transparente y que luego el pueblo elija a su presidente, ¿no? Pero con esta también multitud de partidos y que estamos haciendo y que hemos generado, ¿no? Y digamos, no existen los mecanismos necesarios para fomentar una, digamos, consolidación de grupos partidarios de manera tal de que
digamos, se unan atrás de una plataforma común y se pueda tener un gobierno a partir del 2026, un gobierno pues eficiente, que gestione las cosas, que logre resultados y que una al Perú, ¿no? Que eso es Ese lo es que más necesitamos, el ¿no? problema. Claro, va a estar muy disperso. Regresando un poco a la hora, porque tenemos problemas ahora, eh, yo sé que se escucha terrible que vamos a tener protestas para los días de APEC, pero usted ha dicho algo que es fundamental, y que aunque se oiga mal, hay derecho a la protesta, pero por supuesto no lanzar las piedras, ¿no? Hay derecho a protestar, pero hay también posibilidades de dialogar y este gobierno también debería hacer lo posible por dar muestras. ¿Usted cree, porque el premier y Dina Boluarte parecen desconectados de la realidad, ellos dicen que todo está bien, o me parece a mí nada más? La verdad que las cosas no están bien. ¿No? Vemos prender la televisión en la mañana, es así, asesinatos, ¿no? Sangre, choques, en fin, todo malas noticias, ¿no? Y ya uno, digamos, para no pasar eso, bueno, ¿qué queda? Ir a ver dibujos animados con los nietos, ¿no? Entonces, pero desde Pero los temprano estamos con esa transportistas, carga y esa preocupación. sí, pero los Y se transportistas tienen que querían, sentar, sí, porque Karina, disculpa, ¿no? no, 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 sí. Se tienen que sentar, ¿no? Se tienen que sentar en una mesa y conversen. Y se encierran ahí a cuatro llaves y hasta que no salga humo blanco no se levantan. No es difícil, o sea, a mí me ha tocado, yo he manejado empresas digamos, con 7 sindicatos, ¿no? Y cuando se quería lograr una solución, nos sentábamos hasta nadie se paraba, entraba la comida nomás para Coca-Cola, sanguchitos y hasta que se lograra una solución, ¿no? Y escuchar a cada uno, o sea, la mejor forma es escuchar a cada uno, entender sus razones y el otro parte comprender también lo que dice el otro. O sea, es un diálogo y decir, bueno, ok, fijémonos un calendario de cumplimiento, ¿no? Una hoja de ruta, que en algunos casos funciona y otros no, y hagamos el esfuerzo todos de ayudar. Las buenas ideas pueden venir de cualquier lado, o sea, no porque vengan de un sector las vamos a descalificar. O sea, la manera de negociar y cuando hay problemas y cuando hay crisis es sentarse, escuchar. Algunas cosas tienen razón, algunas no, explicar por qué no tiene razón, cuáles son las consecuencias y se va avanzando en el diálogo. Porque los transportistas estaban pidiendo que se derogue la ley de crimen organizado y el Congreso y el Ejecutivo han dicho que esa ley prácticamente no tiene ningún problema. Desde el Ministerio de Justicia han dicho que la ley está bien y desde el Parlamento no la han querido derogar, sino modificar. Y ayer el Comercio sacó un artículo, una nota, donde ponían cómo se había relajado con esa ley, pues todos los delitos de crimen organizado. Entonces, no hay que taparse, pues, los ojos. ¿No? Y si yo me equivoco, hay que reconocer, pues me equivoqué, rectifiquemos, ¿no? De repente, digamos, siempre hay prejuicios en cada lado, ¿no? Uno dice, bueno, los otros no saben, son los bochincheros y digamos, el gobierno no tiene idea. Entonces, el gobierno que también que expliquen las cosas y le pongan sus intereses. Muchas cosas están saliendo por intereses particulares de algunos congresistas, ¿no? Por ejemplo, ayer escuchaba, no sé si en la radio de ustedes o en otro lado, que
digamos, querían poner en la ley de presupuesto que habría que subirle los sueldos a los servidores de Palacio de Gobierno. Y oh sorpresa, pues resulta que un Américo congresista Gonzo. era Así es. antes servidor de Palacio de Gobierno. Entonces, ya están con sus intereses, piensan egoístamente. Así es. Una última pregunta. ¿Va a ser usted el candidato del PPC? Mira, en el PPC hay 4 precandidatos. Nosotros vamos a hacer elecciones internas y en este momento hay 4. Mañana pueden haber 5 o 6 y haremos elecciones internas porque en el PPC no hay dueños. En el PPC hay militantes que se han formado, muchos de ellos durante una vida, o mucha gente se ha incorporado al PPC, ahora último, porque nos han dicho, hemos votado siempre por ustedes, siempre nos han simpatizado, pero antes hemos votado pues por algunos partidos vientres de alquiler, o sale pues un líder así carismático que habla bonito o fuerte y terminan votando por él y después no se dan cuenta que no tienen estructura. O sea, en este momento nosotros en el PPC tenemos más de 90 personas trabajando en plan de gobierno, por ejemplo. Los equipos de plan de gobierno están empezando a visitar varios lugares del país. La semana pasada han estado en Iquitos, probablemente la próxima visita será Piura, Puno, etcétera. Yo personalmente también estoy recorriendo varios sitios de nuestro país, ¿no? Entonces, creo que tenemos una tradición de buenos alcaldes, de haber hecho bien las cosas y queremos que el Perú nos dé una oportunidad. Muchísimas gracias. Hemos estado con Carlos Neuhaus, él es el presidente del Partido Popular Cristiano. Gracias. Ojalá que tomen apuntes de todas las ideas que se han colocado aquí sobre la mesa. Muchas gracias.